Empleo al Día, un podcast de magnetoempleos.com. Magnetoempleos.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empleo al Día, el podcast de Magneto Empleos. En este episodio hablaremos sobre los líderes como embajadores de la cultura de Colfondos. Para ello nos van a acompañar dos invitadas muy especiales. En primer lugar estaremos conversando con Sandra González, es vicepresidente de Talento Humano de Colfondos. Tiene experiencia de más de 20 años en el área de talento humano y 17 años liderando estratégicamente áreas de gestión humana. Apasionada por el desarrollo del talento dentro de las organizaciones y la transformación del liderazgo como camino para la movilización de las estrategias del negocio. Bienvenida, Sandra. Ay, Cindy, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, honradísima de poder compartir todo lo que estamos haciendo en Colfondos, hablar un poquito más de liderazgo, de desarrollo, de talento y de cultura dentro de la organización. Muchas gracias. A ti. Bueno, también nos acompaña Paola Briceño Villamil. Ella es directora de experiencia del empleado. Paola lidera el proceso de transformación cultural al interior de Colfondos. Ha estado trabajando en la fidelización del cliente interno a través de la gestión de experiencias a partir de los momentos de vida de los colaboradores y ha apalancado esto a través del bienestar integral de las personas, la comunicación y la cultura. Paola, bienvenida. Gracias, Cindy. Hola y hola para todos los y todas los que nos están viendo a través de YouTube o que nos están escuchando. Qué rico poder compartir este espacio y hablar, como decía Sandra, de cultura, que es un tema que nos apasiona, de liderazgo y poder compartir ese conocimiento con todos y todas. Claro que sí. Bueno, Sandra, te propongo empecemos a hablar sobre Colfondos. ¿Cuáles son los servicios de la compañía? ¿Cuántos años de trayectoria tienen? ¿Qué ubicaciones están ustedes? Cuéntanos sobre la empresa. Bueno, Cindy, Colfondos es una AFP, es una administradora de fondo de pensiones. Estamos fundados desde 1991, justo este año estamos cumpliendo 33 años. Pertenecemos al grupo Habitat de Chile. Uno de nuestros principales accionistas es Prudential de Estados Unidos. Esto es una compañía de las más importantes en asegurabilidad y en todo lo que tiene que ver con rentas vitalicias. Muy orgullosamente pertenecemos a este sector en donde nuestro principal propósito es cuidar los ahorros de nuestros clientes, esos ahorros que durante toda su vida puede utilizar o al finalizar para pensionarse o a lo largo de su vida para vivienda, educación, compra de vivienda también. Entonces yo creo que tenemos una misión muy importante dentro de la sociedad en Colombia. Buenísimo. Bueno, Paola, hemos titulado este podcast Los líderes como embajadores de la cultura de Colfondos. Háblanos sobre esto. Pues mira, Cindy, yo creo que el liderazgo es un tema súper importante que no puede ir desconectado de la cultura. Y la cultura es, yo no sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, esa famosa frase de Peter Drucker que es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y yo creo que sin duda a nosotros nos ha servido en la compañía como ancla para entender justamente cuál es la relevancia de una cultura muy poderosa. Nosotros tenemos una estrategia súper poderosa, venimos trabajando en ella durante mucho tiempo, pero sin duda la cultura tiene que estar ahí, al lado. Y la cultura es lo que habla de todo lo que somos como personas, de cómo logramos y cómo alcanzamos esos desafíos que nos planteamos. Entonces en Colfondos tenemos grandes desafíos, pero por supuesto necesitamos una cultura sólida de gente súper comprometida y fuerte que la apalanque. Entonces eso es principalmente lo que nosotros entendemos y vivimos como cultura en la compañía. Buenísimo. Sandra, cuéntanos un poco cómo se conecta esa cultura de la organización con quienes hacen parte de la organización, es decir, los colaboradores. Mira, Cindy, yo soy una fiel convencida de que desde el momento número uno en que un colaborador nuestro entra a trabajar, tenemos que construir espacios y momentos donde sienta que el propósito de vida que él tiene se alinea con el propósito de vida del negocio. Eso lo que hace es construir una relación de confianza desde ese primer día. Y de ahí en adelante, durante todo su viaje en la organización, intentamos que esa construcción vaya de la mano tanto de la compañía como de ese colaborador, de poder crear momentos especiales en donde el colaborador sienta que está aportando todos los días también para cuidar todo ese negocio que hace sentir seguro a nuestros clientes hoy en Colfondos. Entonces, para mí es vital que el empleado sienta que su propósito de vida está conectado con el propósito también de la organización. Perfecto.
Paola, antes de que iniciáramos este podcast, tú nos hablabas sobre lo importante que son los principios de la cultura organizacional de Colfondos. Me gustaría que nos contaras cuáles son esos principios. Claro, mira, nuestra cultura está basada principalmente en nuestros valores corporativos. Nosotros, como les contaba Sandra hace un momento, hacemos parte del grupo Habitat y tenemos unos valores muy sólidos que aplican no solo para Colfondos, sino también para Habitat en Chile y en Perú. Esos valores son trabajo en equipo, excelencia, porque siempre estamos buscando esa excelencia que está detrás. Tenemos que acercarnos a las personas y que son nuestros clientes específicamente de la manera más cercana, pero de la manera más honesta, de la manera más transparente. Nosotros estamos manejando recursos y administrando los recursos de los clientes. Entonces también la ética es muy importante para nosotros. Entender que cuando tú estás manejando el dinero de alguien debes tener la responsabilidad y debes ser absolutamente honesto, absolutamente transparente para que el cliente confíe en ti es súper importante. Y el trabajo en equipo, sin duda, porque el trabajo en equipo nos lleva a alcanzar todos los objetivos que nos planteamos, todos los desafíos que nos ponemos por delante, pues de la mejor manera posible. Entonces, nuestro modelo de cultura está justamente apalancado en esos valores corporativos, ¿no? En cómo nos centramos en el cliente, que yo creo que es nuestro primer principio y sin duda para nosotros es muy importante, y es cómo hacemos todo de la mejor manera posible pensando en el cliente, pero ojo que también el colaborador es un cliente y es el cliente interno, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa visión de cómo pensamos y de cómo construimos a partir de lo que le vamos a aportar al cliente externo y al cliente interno. Entonces yo creo que eso es fundamental. Otro de nuestros principios y el segundo es cómo construimos de manera colaborativa, ¿sí? Yo creo que para todas las personas que están en el mundo de recursos humanos o que trabajan en una compañía, el trabajo en equipo se volvió un poco cliché, ¿no? Tú dices como sí o sí tienes que trabajar en equipo, sí o sí tienes que estar conectado. Y acá en nuestro modelo de cultura pensamos es cómo aterrizarlo. O sea, cómo realmente construimos colaborativamente para alcanzar todos nuestros objetivos. Cómo empezamos a pensar incluso, pues las organizaciones normalmente están organizadas en jerarquía, pero cómo empezamos a pensar en construir de una manera diferente y a construir equipos de trabajo que logren los objetivos. Entonces yo creo que ese es vital. El tercer principio con el que también estamos súper conectados es la excelencia. Y la excelencia porque todo lo que hacemos, por pequeño que sea, tiene que generar un impacto grande para nuestra comunidad, para la sociedad, porque además, si te fijas en todo lo que hemos estado hablando, nosotros tenemos una función social bien importante y es cómo nosotros le aportamos al país, cómo le estamos ayudando a construir ese ahorro que durante toda su vida está construyendo paso a paso, ¿sí? Y a veces uno ni siquiera se da cuenta, pero cómo logramos que esos objetivos de largo plazo, lo que está hablando Sandra ahora, pues se cumplan. Entonces, si tenemos un equipo excelente y si tenemos un equipo que la está entregando toda en todo momento, pues seguramente alcanzamos mejores o logramos mejores resultados. Y el último, que estaba conectado con el valor de la ética, pues es justamente eso, cómo somos lo suficientemente transparentes, cómo somos lo suficientemente honestos entre nosotros y con nuestros clientes, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a ganarnos la confianza. Tú no puedes entregarle tu dinero a alguien en quien no confías. Total. ¿Sí? Entonces, para nosotros es fundamental que nuestros clientes y que las personas que trabajan en esta compañía confíen en nosotros. Esos son básicamente los principios de nuestra cultura. Paola, mencionaste algo importante y es el contar con un equipo, ¿no? El trabajar en equipo hacia un mismo objetivo. Y yo acá quisiera preguntarte, Sandra, sabemos que la cultura no se gestiona sola. ¿Quiénes son los protagonistas para movilizar, impulsar esa cultura organizacional en Colfondos? Mira, yo creo que la principal figura dentro de la organización son los líderes, porque el liderazgo es el que impulsa a los equipos de trabajo a conseguir los resultados que queremos. Un líder que inspira a un equipo de trabajo se convierte en un líder que es gestor del cambio. Y yo digo gestor del cambio porque es el que permite la viabilidad de que ese cambio se dé y le enseña a su equipo de trabajo a entender el cambio, a entenderlo desde lo positivo y desde la visión a largo plazo para la organización. Creo que también el líder debe estar enfocado a desarrollar a su equipo de trabajo y desarrollar no solamente desde el punto de vista de enseñar qué es lo correcto y lo necesario y la base, sino a desarrollar todo el conocimiento que necesita del negocio.
entender en qué momento su equipo de trabajo conecta con otros equipos, entender en qué momento necesita saber lo que el otro equipo necesita, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una misión del líder supremamente importante desde la conexión. Y además ese líder se encarga de construir equipo. Y cuando yo me refiero a construir equipo, me refiero a mi equipo de trabajo con el que estoy trabajando diariamente, pero también a construir con quienes conformamos o somos parte de esta familia de Colfondos. Entonces, definitivamente el liderazgo tiene una misión vital para construir y cambiar cultura. Sandra, ¿cuáles serían esos infaltables en un buen líder? Esas características que tú dices sí o sí, un líder debe cumplir con eso. Yo creo que saber escuchar, observar a sus equipos de trabajo, entender lo que está sucediendo en el negocio y enseñar a su equipo. Suena muy sencillo, pero en la práctica resulta siendo todo un desafío, ¿no? Pero lo interesante es que ustedes como compañía también van desarrollando un modelo en donde acompañan a esos líderes. Me gustaría, Sandra, que nos contaras un poco de qué forma ustedes acompañan a esos líderes. Cindy, creamos muchos espacios seguros. A mí me gusta hablar mucho de la seguridad psicológica en las organizaciones. Yo creo que los espacios seguros tienen que existir para que la gente sienta la confianza de poder hablar permanentemente de lo que pasa adentro de la organización. Y eso lo construye definitivamente el líder. Entonces, construir esos espacios es importantísimo. Yo diría que hablar con transparencia. Y yo creo que si hay algo que caracteriza a Colfondos es la honestidad y la transparencia hacia su cliente externo, pero sobre todo hacia su cliente interno, porque ahí es donde necesitamos que haya esa conexión con el equipo. Entonces yo creo que es clave tener esos espacios a diario. Esto se nos debe convertir en un hábito, en una cultura. Así es. Bueno, Sandra, esos líderes seguramente tienen también muchos desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos que viven estos líderes a la hora de intentar transformar, fortalecer y gestionar la cultura? Yo creo que hay desafíos y retos que uno se va encontrando en el camino cuando es líder. El primero a veces es un poco la resistencia al cambio. A veces a las personas y a los equipos de trabajo les cuesta mirar hacia un futuro y entender que es necesario cambiar y dar pasos para seguir adelante y para seguir creyendo y construyendo. Y yo creo que eso se logra romper un poco cuando tú haces conexión con los equipos y cuando eres capaz de mantener conversaciones difíciles para poderles orientar alrededor de todo lo que se está viviendo con el cambio. Y cuando hay cultura, hay cambio permanente. Cuando estás construyendo y transformando cultura, necesariamente tienes que vivir el cambio. Entonces, yo creo que esos son los dos desafíos más importantes. Perfecto. Bueno, Paola, hemos hablado que el liderazgo es clave en la cultura de Colfondos y sabemos que hay unos líderes innatos, ¿verdad? Y que habrán otros líderes que es necesario acompañar, formar y demás. Quisiera preguntarte, esos colaboradores que a hoy quizás no tienen un nivel jerárquico, una posición como tal de liderazgo, no tienen personas a cargo, pero que tienen un gran potencial, ¿cómo ustedes gestionan a estos talentos? Mira, Cindy, a mí este tema me encanta porque yo creo que todos en algún momento de la vida empezamos chiquitos. Todos empezamos con un cargo, seguramente como auxiliar, como analista, y yo creo que ese momento es muy bonito porque uno dice y se le ocurren muchas ideas, como si yo pudiera cambiar, haría esto, si yo pudiera hacer esto, diría esto, si yo pudiera, no sé, o sea, somos muy inquietos, ¿no? Y siempre tenemos esos deseos de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, me encanta el tema porque en Colfondos tenemos la intención de acompañar a esas personas y tenemos diferentes programas a través de los cuales acompañamos. Entonces, Sandra les hablaba de crear espacios seguros en donde podemos comunicarnos, en donde podemos acercarnos. Y esa es una de las herramientas de comunicación que yo creo que sin duda es una de las más poderosas, las que nosotros usamos para acercarnos a la gente y para poder escuchar. Porque cuando tú en una compañía estás en el día a día y el liderazgo está en una dinámica en la que todo pasa muy rápido, en la que todo es muy acelerado, sentarse un momento y escuchar lo que está pensando en el equipo es vital.
Entonces, partir de conversaciones honestas, partir de conversaciones que a veces parecen muy simples, ¿no? Partir desde lo básico y desde ahí entender cómo todos podemos construir es súper enriquecedor. Para contarte y contarles un ejemplo, nosotros construimos el modelo de cultura involucrando a todas las personas, ¿sí? Hay organizaciones que toman la decisión desde los directivos, decir, este es el modelo de cultura y bájenlo, digamos, de alguna manera. Pero en Colfondos decidimos hacerlo desde todos los niveles de la organización y construir en equipo cuáles son los comportamientos que tú quieres vivir en el día a día. No es sencillo, pero es maravilloso porque al final del día tú te das cuenta como, hey, yo me veo reflejado en ese modelo de cultura. Yo hice parte de ese modelo de cultura. Yo ayudé a construir esa frase que está ahí en ese modelo de cultura, yo la dije. Entonces tenemos un modelo de cultura en el que al final muchas personas se sienten identificadas. Y creo que sin duda eso rompe barreras de jerarquía. O sea, no importa el cargo que tú tienes, no importa si tú eres líder, no importa si tú tienes el nivel supuestamente como para opinar o no, es que todo lo que las personas en esta organización dicen es importante y es relevante. Entonces yo creo que eso es una parte fundamental. Y la otra es que te contaba los programas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Embajadores Colfondos. Y en Embajadores Colfondos hacen parte todas las personas que quieran hacer parte, por supuesto, pero que tienen algún nivel de poder influir sobre los demás. Tú puedes ser un auxiliar y tienes un poder de influencia enorme en tu equipo de trabajo de operaciones. Tú puedes ser un gerente y tienes un poder de influencia enorme incluso en otra área en la que estás. Porque es que si las personas tenemos capacidad de influir, no necesitamos bloquear y poner barreras, sino es cómo llegas a las personas, con qué mensaje llegas a las personas y cómo puedes llevar un mensaje que en este momento es relevante para nosotros, por ejemplo, el tema de la cultura. Entonces yo creo que incluso todos tenemos potencial de ser líderes, independientemente de la posición en la que estemos, porque cuando no estamos liderando personas, también estamos liderando procesos, estamos liderando momentos de la organización, estamos liderando incluso actividades. Y a veces uno cuando está chiquito no ve eso, ¿sí? Y resulta que el impacto del liderazgo es bien importante desde todo nivel. Por ejemplo, bueno, o no es un ejemplo, sino es cuando se habla de liderazgo, uno tiene que empezar por liderarse a sí mismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo te lideras a ti mismo? Que no es fácil, obviamente, pero ¿cómo empiezas a liderarte a ti mismo y cómo construyes desde ahí para lograr tener una posición de vicepresidencia o de presidencia o incluso de lo que quieras liderar al final? Me encanta esto que mencionas porque al final es entender que somos líderes de nuestra propia vida y desde ahí parte todo. Y si yo me cumplo esas promesas que yo mismo me hago, pues ya estoy dando muestras de un liderazgo desde el autoliderazgo. Porque es muy difícil, en efecto, poder influir sobre otras personas cuando ni tú mismo te cumples esas promesas. Así que me encanta que hayas tocado ese punto, Paula. Bueno, Sandra, te cuento que Empleo al Día, al ser un podcast de Magneto Empleos, hay muchas personas que lo están escuchando, que lo van a escuchar y que seguramente quieren trabajar acá en esta empresa. Así que a nosotros nos encanta abrir estos espacios de conversación con líderes como ustedes de las empresas para que les entreguemos como recomendaciones, tips a estas personas para que en el momento que vengan a presentarse a un proceso de selección pues tengan éxito. Por eso quiero preguntarte concretamente, ¿qué es lo que debe tener en cuenta estos posibles candidatos a la hora de presentarse a Colfondos? ¿Cuáles son esas competencias clave para la organización? Creo que hoy nuestra misión desde lo que les contaba anteriormente del servicio es clave. Entonces yo creo que la actitud de servicio es fundamental para quien quiera venir a trabajar en Colfondos. La actitud frente al cambio, que sea una actitud positiva y que esté dispuesto a vivir los cambios. Es muy cómodo vivir siempre en la tranquilidad que nos da el hacer las cosas siempre iguales, pero yo también creo que cuando uno vive el cambio también se movilizan muchas cosas a nivel interno y también se movilizan dentro de la organización. Me parece que esas dos son claves. El trabajo en equipo fundamental, el construir, como les estaba diciendo, la conexión con otras personas. Entonces la persona debe venir también enfocada a querer trabajar con otros, a entender las necesidades del otro. Yo creo que esas son las tres cosas más clave. Perfecto. Bueno, Paola, todas las personas que nos están escuchando seguramente quieren saber, ok, voy a tener muy en cuenta estas competencias que me dijo Sandra, pero ¿qué deben hacer las personas que quieren trabajar con ustedes? Mira, nosotros creo que si algo nos caracteriza es que siempre hemos tenido esa puerta abierta para recibir
a todo el nuevo talento que quiera ser parte de esta compañía. Si alguno de ustedes que está escuchando, que está viendo y está interesado, nosotros estamos publicando constantemente nuestras vacantes o nuestras ofertas laborales en LinkedIn, y también tenemos nuestro job site de Magneto, en donde publicamos absolutamente todas las vacantes que nosotros tenemos. Me gusta hacer énfasis y acá, porque también es importante que el equipo que trabaja en la compañía sienta que hay oportunidades de desarrollo. Y si algo nos caracteriza a nosotros es que cada vacante o cada nueva posición que se abre, nosotros la publicamos de manera interna y de manera externa. Y esto nos permite abrir las posibilidades para que las personas que están dentro de la organización y se quieran desarrollar, lo puedan hacer. Y en Colfondos la gente efectivamente se desarrolla y crece. Pero también está la posibilidad para que una persona que ve la vacante, que cumple con el perfil, nosotros hacemos público el perfil detallado para que ustedes puedan conocer pues todas las características que tiene este perfil, pues se puedan postular. Todo nuestro proceso inicial funciona a través de Magneto, entonces es una plataforma muy sencilla que todos podemos usar y que tenemos ahí al alcance para poder encontrar nuevas posibilidades. Perfecto, Paola. Bueno, Sandra y Paola, vamos acercándonos ya hacia el final de esta conversación, no sin antes darles las gracias por abrirnos las puertas de Colfondos para compartir lo que significa trabajar en esta gran organización y que cada vez más candidatos conozcan esta maravillosa empresa. Antes de despedirnos, quisiera ir finalizando con una pregunta, y es: muchas personas que nos están escuchando, que nos van a oír, están buscando empleo. ¿Cuáles serían esos consejos que ustedes, desde tanta experiencia que tienen en talento humano, les darían a aquellas personas que están buscando trabajo en este momento y que no lo han conseguido? Si quieres, Sandra, puedes iniciar. Te lo voy a responder desde las dos posiciones, porque he tenido que vivir las dos, estando desde el área de gestión humana, pero también viviendo una transición de carrera. Y yo creo que ahí hay dos temas importantes. Uno, el seguir aprendiendo. Mientras viven esa transición de carrera, es fundamental seguir aprendiendo todos los días, investigando, estudiando, es para mí clave. Yo creo que el éxito de conseguir un lugar donde uno esté absolutamente feliz trabajando es donde confluye el aprendizaje y toda la formación que tú tienes, pero también cuando llega la oportunidad. Y cuando esas dos cosas se encuentran, encuentras el lugar ideal para poder trabajar y poderte desarrollar. Y el otro es conectar siempre, quitarnos los miedos un poco a hablar con el otro, a enviar un mensaje, a pedir un café, a sentarnos, porque me parece que ese es el momento justo en donde encuentras la persona correcta que te va a ayudar. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Perfecto. Paola, ¿qué consejos tú les darías a las personas que están buscando trabajo y aún no lo han conseguido? Pues mira, yo creo que hablaría desde dos palabras que me parecen fundamentales en la vida. Una es pasión y la otra es propósito. Pasión porque yo creo que para tú desarrollar todo tu potencial necesitas disfrutar lo que haces, ¿sí? Si uno en la vida está haciendo algo que no necesariamente disfruta, le va a costar. O sea, cuesta mucho tener que levantarse, y hay un montón de memes donde dicen los domingos soy feliz y cuando veo que son las 6 de la tarde empiezo a sufrir, ¿sí? Y es porque uno se empieza a preguntar qué pasa ahí, ¿sí? No siento la pasión, no me gusta lo que hago, no disfruto lo que hago. Entonces yo creo que cuando uno está buscando trabajo tiene que entrar a entender qué hace la compañía. Uno tiene que entrar a entender en qué entorno está, en qué sector está, yo cómo me veo, ¿sí? En esa compañía, trabajando en esa posición para la que me puedo estar postulando. Y la otra cosa es el propósito, que es de lo que hablaba Sandra al inicio, y es ¿cuál es mi propósito de vida? Y yo creo que es una pregunta muy difícil y que a veces tienen que pasar muchos años en la vida de uno para uno poder descubrir cuál es su propósito. Pero hay que sentarse a pensar, ¿sí? No es como me voy a postular a todas las vacantes Paola, que encuentre. incluso ahora hay coach de propósito de vida, ¿no? Claro. Entonces no es como me postulo o empiezo a filtrar solo por el salario, ¿no? Que eso también pasa. Entonces voy a estar en un rango entre esto y lo que estoy buscando es dinero. El dinero es súper importante, pero ¿qué pasa si yo pienso en qué es lo que yo quiero con mi vida? Y yo cómo le voy a aportar a la sociedad con lo que yo hago, y partiendo de eso, pues empiezo mi búsqueda. Creo que es mucho más valioso, y al final, cuando uno encuentra ese trabajo
que además también yo creo que pues tiene un montón de suerte, ¿no? A veces uno está en esa búsqueda del lugar ideal, del lugar que cumpla con mi propósito, del lugar, pero en el momento en el que uno lo encuentra, uno dice como estoy en el lugar indicado, ¿sí? Entonces creo que serían esas dos cosas. Perfecto. Bueno, Sandra, Paola, ¿con qué mensaje les gustaría despedirse de toda la audiencia que hoy está escuchando este podcast o que nos está viendo? Invitarlos a seguir hablando mucho de talento, invitarlos a seguir aprendiendo, como les estaba diciendo, invitarlos a nunca dejar de querer buscar un propósito de vida. Lo estábamos diciendo ahorita, es el paso a paso, pero siempre, cada etapa de nuestra vida va a tener su propósito para que al final logremos conseguir lo que queremos. Entonces es una invitación a seguir construyendo individualmente y en grupo. Yo creo que quisiera cerrar con dos mensajes, porque es que siempre tengo que pensar en cliente interno y en cliente externo, ¿no? O sea, yo Claro no puedo que sí. dejar de lado la importancia de el cliente interno, y creo que quisiera empezar con ese mensaje, y es seguramente hay muchas personas del equipo Colfondos que nos van a escuchar, que nos van a ver, y el mensaje es qué bueno que podamos cada día vivir más esta cultura y que podamos sentirla más y que podamos mejorarla, porque igual siempre la cultura se mejora, se transforma, estamos en constante cambio. Entonces, qué bueno que podamos conectar con lo que es la cultura y que todos día a día la podamos vivir. Y en cliente externo yo creo que, pues primero agradecer un montón a los millones de personas que han confiado en nosotros sus recursos, y decirles que estamos haciendo un trabajo con mucho amor desde Colfondos por entregar lo mejor que tenemos a cada uno de nuestros clientes. Eso es con mucho cariño para cliente interno y para cliente externo. A ti que nos escuchaste o que nos viste en este nuevo episodio de Empleo al Día, te damos las gracias por haber sido parte de esta nueva transmisión. Te invitamos a compartir este episodio con todas las personas que quieres que trabajen en una gran compañía como lo es Colfondos. Hasta la próxima. Empleo al Día, un podcast de magnetoempleos.com. magnetoempleos.com